Jacaranda, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo empiezas la semana? Todo muy bien, contento y viendo mucho movimiento aquí en México, que es natural, luego del domingo electoral de hace y de lo que ha pasado de entonces a ahora, y viendo también todo lo que es en Europa, el avance de la ultraderecha, la lectura que debemos de tener muy clara para entender cómo se van moviendo las cosas, el valor de lo que conseguimos aquí en México, pero también los riesgos de que las cosas cambien. En fin, pero aquí la que viene a hablar y la que nos va a hacer remover la neurona eres tú, Jacaranda, así es que te escuchamos. Pues ya me leíste el pensamiento, mi querido Julio, porque justamente es eso, ¿no? O sea, en este, digamos que en este festejo, en todo lo que hemos estado viviendo esta semana, pues digo, está muy bien, pero vamos a poner los pies sobre la tierra, mi querido Julio, porque eh, a mí lo que ocurrió este 2 de junio, bueno, todo lo que ha venido después, me sigue abriendo muchísimas preguntas. Creo que es un fenómeno político el que vivimos, que pues todavía falta muchísimo, todavía falta mucho por analizar y por reflexionar, ¿no? Y yo comenzaría a decir que ya lo comentamos la vez pasada, que esta mayoría absoluta que recibió Claudia Sheinbaum, ¿no? Es también una suerte de referéndum, ¿no? Que ha aprobado la gestión de Andrés Manuel López Obrador, él mismo lo puso así antes de las elecciones, y es un fenómeno político de masas, ¿no? Que seguramente están analizando ahora mismo los propios europeos, los americanos y mucha gente aquí en el continente, porque es prácticamente imposible, Julio, lo que acabamos de vivir en México es una rareza en el tablero político. ¿Quién gana con una mayoría tan abrumadora? ¿Quién tiene tal, digamos que, quién llega al poder con tal nivel de aprobación? La verdad, Julio, es que, insisto, esto es una rareza en el tablero político. Y por eso hoy fíjate que quiero poner sobre la mesa algunas preguntas, no respuestas, porque creo que ahora todavía no las tenemos, a propósito de este fenómeno político que vivimos el 2 de junio, ¿no? Y lo primero que yo me he preguntado es, ¿cómo es que nuestro país, cómo México logró darle la espalda a una durísima campaña de desinformación emprendida por la oposición y en muchos casos validada por un montón de periodistas, Julio? Aquí lo dijimos varias veces, o sea, era increíble que fueran los propios periodistas quienes estaban propagando esa desinformación y quienes hacían como que no estaba ocurriendo nada. ¿Cómo se vacunó la sociedad mexicana contra esas campañas, Julio? Que hay que decir, no son nuevas, ¿no? Porque toda esta campaña de desinformación que empezó 2006, ¿no? 2012, con un aparato de comunicación corporativo que llevó a Peña Nieto al poder, ¿no? Todo esto, Julio, me parece que es una pregunta que nos debe llevar a un montón de reflexiones, ¿no? Porque se nos dijo que era un peligro para México, que esto iba a ser Venezuela, que tenía un complot con los rusos, tú te acordarás aquella campaña, y bueno, de ahí cualquier cantidad de cosas que estábamos así a punto de llegar al comunismo, aunque nunca se sabía realmente definir lo que era el comunismo. Entonces, realmente la pregunta es cómo logró el partido oficialista, o sea, Morena, y sobre todo Andrés Manuel, darle la vuelta a esta durísima campaña de mentiras, ¿no? Porque no hubo, como en el 2018, ustedes se acordarán, tú también, Julio, todo este aparato que blindó la elección. Verificado 2018, ¿no? Que fue una iniciativa de varios medios y que fue apoyada por varias plataformas digitales, ¿no? Tampoco hubo todos estos llamados fact-checking, que son departamentos de periodistas encargados de cazar noticias falsas. Hubo algunos ejemplos en las agencias de información como AP, por ejemplo, pero en realidad no hubo un aparato que blindara la elección de noticias falsas. Creo, Julio, que lo que vivimos este 2024, con todo lo que falta todavía por analizar, el quiebre, el desmoronamiento
no solamente de un sistema de partidos tal y como lo conocíamos, sino de un ecosistema mediático, ¿no? Que dio de sí la forma de comunicar de algunos periodistas, columnistas, ¿no? Entrevistadores que se dedicaron a fortalecer de manera velada o de manera frontal que Manuel era un peligro para México, que estábamos frente al autoritarismo versus la democracia, y toda esta andanada de descalificaciones que simplemente no prosperó, y que lo que vimos es que la mayoría de la gente decidió darle la espalda a todo ese sistema de desinformación que mucho se propagó por las redes, pero que después fue fortalecida por muchos medios corporativos, ¿no? Y yo creo, Julio, la respuesta está, y aquí es en donde empieza a darse toda la polémica y el debate, que sin duda lo que vimos frente a este desmoronamiento de un ecosistema mediático es gracias a la construcción de un aparato de comunicación política que se concentró básicamente en la mañanera y que era retomada por diversos, que fue retomada por diversos periodistas, por diversos medios, y de alguna manera rompió el monopolio de la información, construyendo, si tú quieres, otro monopolio. Y hay algunos que dicen, pero es que claro, desde ahí se difundían también mentiras, ¿no? Y creo que aquí es en donde nos debe de llevar el análisis fino a tratar de entender a partir de aquí si era o fue lo mismo la desinformación, las mentiras en un sentido estricto, o sea, tomando en cuenta los conceptos de desinformación, o frente a un sistema de propaganda, que eso fue la mañanera, y entonces habría que diferenciar entre mentiras, desinformación y propaganda. El propio Andrés Manuel, Julio, creo que lo mencionó hace algunos días en una mañanera, pues creo que fue al día siguiente, después del 2 de junio, cuando él decía, haciendo una evaluación de lo que había ocurrido, decía, es que la oposición pues no sabe diferenciar, o sea, entre la propaganda que refuerza y que comparte ideas y la publicidad que solamente miente y engaña, ¿no? Él mismo lo dejó por ahí. Entonces, creo, Julio, que este sistema de comunicación política que se ha construido en la mañanera y que está por concluir y por acabarse, Julio, creo que nos debe de llevar a muchas reflexiones porque después de eso, ¿qué sigue? ¿No? O sea, se logró blindar toda una población de toda esta andanada pues de desinformación, ¿no? En donde vimos que se gastó muchísimo dinero, millones, ¿no? Y se echaron a andar bots, troles, en fin, y que además fue tan burda porque esta narrativa de que Andrés Manuel estaba coludido con el narco, que además fue apoyada y blindada por varios medios norteamericanos, ¿no? Yo creo que, pues, sin duda es algo que nos debe de llevar a un montón de preguntas, ¿no? Y es algo que ha ocurrido en muchos otros momentos de la historia, pero aquí creo que Andrés Manuel ha sabido leer todo eso y creo, Julio, para ir cerrando, Sí. creo que es muy revelador, ¿no? Lo que ocurrió y cómo se le dio la vuelta a tres cosas que son impresionantes de acuerdo a las definiciones que se dan, por decirlo, de desinformación en el mundo, en la propia Unión Europea. Primero, la información manipulada, las mentiras. Dos, una información errónea que se desprendió de discursos de odio, Julio, de filtraciones de información. Y tres, eh, la última apuesta de la oposición, que fue totalmente fallida, porque eso también es una de las cosas que se promueven en la desinformación y la polarización, que es generar desconfianza a través del miedo para generar una indiferencia a las elecciones. Por eso vimos días antes salir a Krause, Derbez y varios más, casi llorando así de por favor voten porque esto puede ser la debacle si no salen a votar. O sea, estaban construyendo todo un sistema que al final nos dimos cuenta que no fue. Así es que yo diría, Julio, y para cerrar, eh,
sin duda seremos un laboratorio, México será un laboratorio para entender lo que ha ocurrido con el tema de la desinformación y cómo se ha blindado todo un país y cuál fue el ejercicio de la mañanera en tanto un mecanismo de comunicación política. Pero no podemos cantar victoria, no podemos decir que ya estamos del otro lado, porque estamos viendo cómo movimientos de derecha siguen trabajando y en el momento en que esto se resquebraje o se rompa, creo que puede venir una cosa muy peligrosa y es aquí donde me parece que periodistas, sociedad civil y los propios ciudadanos tendríamos que estar muy atentos para lo que pueda venir después, con mucha serenidad, sin soberbia y con claridad de hacia dónde va a caminar el país y cómo blindarnos de todos estos movimientos ultraderechistas que ahí están, Julio, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy quería compartir. ¿Cómo ves? Híjole, pues, sí, como dijiste desde el principio, nos telepateamos y pues es que además ahí está todo ese tema de cómo México logró salir adelante en esta situación tan complicada a nivel internacional de este avance de la derecha y la ultraderecha y finalmente poder salir adelante. Creo que eso nos debe llevar incluso a valorar todavía con mayor fuerza y con mayor cuidado lo que se ha conseguido para que, claro, en política nunca hay un poder eterno, Ujú. siempre hay vaivenes y sub y baja de la voluntad electoral, pero la izquierda mexicana está obligada, así obligada a cuidar mucho sus pasos, a ir avanzando con cuidado para no dar pie al golpeteo que está al acecho, Jacaranda, que están pasmados, confusos, golpeados electoralmente, pero claro que están deseosos de encontrar el primer camino para volver a asestar golpes, Jacaranda. Así es, Julio. Y hay que entender, o sea, no hay que menospreciar, tú lo dijiste varias veces, o sea, son 16 millones que votaron por Xochitl Gálvez, y más allá de que nos parezcan descabelladas muchas ideas, porque después de este 2 de junio se va a pulverizar esa marea roja o se va a pulverizar esa oposición, que a mí no me gusta meterla toda a la derecha, porque hay como muchas fuentes de pensamiento ideológico y político ahí, pero se va a pulverizar, pero son esos 16 millones y hay algunos como los ferrices, o sea, los Atypical TV, ¿no? Pero hay otros de derecha mucho más liberal que se van a reacomodar y no hay que dejar de mirarlos y de saber cuál va, más bien de preguntarnos cuál va a ser el mecanismo de comunicación política que se va a establecer a partir de que Andrés Manuel se vaya, porque las mañaneras ya nunca podrán ser, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí estaremos pendientes de todo eso, mi querido Julio. Jacaranda, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a eh, Al chacachaca, deshacer, ¿eh? al chacachaca neuronal. Chacachaca neuronal. Órale, pues sí, ya le iba a echar yo mucha crema. No, es que mira, que al chacachaca neuronal. Jacaranda, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana para volver aquí a remover la neurona. Gracias, Un Jacaranda. abrazo, mi querido Julio, y a toda la audiencia también. Hasta pronto, Igual, buena semana. gracias.